en silencio, pero quiero ver. No, es que no vea. Ya está. Ya está, muy bien. Sí, se ve. Valvulopatías quirúrgicas. Nosotros en el corazón, voy a avanzar rápido. Los slides van a ser, escuchen, si quieren tomen nota de algo, pero de los slides, de la conversación de ahora, va a venir las preguntas del examen. Bueno, eso es lo que nos pide el sílabo, ¿no? Cuadro clínico, diagnóstico, indicaciones, el tratamiento y el uso de prótesis que vamos a decir. Tenemos 4 válvulas cardíacas en el corazón. Todos sabemos, ¿no? Tenemos una división grosera que podemos decir corazón derecho, corazón izquierdo, la parte de circulación arterial y la parte de la circulación venosa. La circulación arterial está dada por las cámaras izquierdas, que son la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En esa zona, en esas, hay una división anatómica, ¿no? Una válvula entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y la válvula mitral, como se ve en la esquina. La válvula que divide el ventrículo izquierdo con la aorta es la válvula aórtica. Ustedes bien saben que tiene 3 velos, es tricúspide en su morfología normal, de ahí emergen las arterias coronarias. Estamos correcto, entonces la válvula mitral, 2 velos, válvula aórtica, 3 velos. Corazón derecho o circulación venosa, tenemos también 2 válvulas. La válvula que divide el atrio derecho con el ventrículo derecho es la válvula tricúspide. 3 velos, su nombre lo dice. Velo anterior, posterior y un septal. Estas 3 válvulas, la aórtica, la mitral y la tricuspida, forman un esqueleto, una unión anatómica. Están unidos por una serie de compartimientos anatómicos. Mientras que la otra válvula que divide el ventrículo derecho de la arteria pulmonar que también tiene 3 velos, está fuera de este esqueleto quirúrgico. Seguro eso habrán hablado en la anatomía que explicó la primera clase. Muy bien. Para que vean nada más, la válvula aórtica tiene 3 velos, la emergencia de las 2 coronarias y tiene una comunicación anatómica con la válvula mitral por un compartimiento anatómico que se llama la membrana atrioventricular, que se va al velo anterior sobre todo. Bueno, eso. Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando tenemos un paciente con una valvulopatía cardíaca? Esto es importante porque vamos a enfrentar en nuestra práctica médica continua una serie de pacientes que tienen daño valvular, tanto de origen congénito, tanto por origen degenerativo, por infecciones como la fiebre reumática, endocarditis, etc. Siempre que tenemos frente a un paciente con valvulopatía cardíaca hay que hacer un diagnóstico exacto, qué válvula es y qué gravedad es la valvulopatía. También una vez que tenemos estos datos tenemos que tener medidas para evitar que progrese la enfermedad, sobre todo en la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática es una enfermedad progresiva, ¿no? Se inflama el endotelio. No he puesto gráficos, se retiro unos gráficos donde se veía por el tiempo, pero hay un compartimento inflamatorio en estas válvulas. Una válvula que está dañada es susceptible de infectarse. Es por eso los pacientes que tienen alguna valvulopatía, así sea del grado leve, por ejemplo, una estenosis leve, aórtica, una válvula bicúspide, una válvula mitral que ya tiene algún daño orgánico, esa válvula tiene probabilidad o tiene sí, una probabilidad de infectarse y la infección de una válvula se llama endocarditis. Muchas endocarditis que vemos nosotros se originan en válvulas dañadas previamente. Entonces, si tenemos una válvula, tenemos que dar cuidado de que esa válvula se infecte. ¿Cómo cuidamos? Hay 2 focos infecciosos
principales en el origen de la endocarditis. Uno es la cavidad oral y otro es la piel. Muy bien, vamos a ver la historia natural. Pacientes con valvulopatía aórtica, muchos de ellos tienen enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Entonces, si la enfermedad es aún leve, hagamos medidas preventivas para evitar la progresión de esa enfermedad. Siempre hay que hacer una evaluación continua, hay que buscar complicaciones propias de estas valvulopatías, como es la fibrilación auricular, muy presente en la estenosis mitral. Hay a veces asociación con enfermedad coronaria, sobre todo cuando hay enfermedad arteriosclerótica, endocarditis, dilatación. Y ver el momento óptimo del tratamiento definitivo, que puede ser quirúrgico o intervención con algún tipo de catéter. Evaluación de pacientes, ya más o menos hemos hablado. Siempre, como dijimos en nuestros grupos de práctica, la historia clínica, hacer una adecuada historia clínica, ver antecedentes de fiebre reumática, de infecciones orales, posibilidad de haber nacido con una cardiopatía congénita que daña estas válvulas, etc. Y el método principal, quiero que lo tengan presente estos doctores, el método principal de diagnóstico de un paciente con valvulopatía es la ecocardiografía. Como dice acá abajo, es la técnica principal para confirmar el diagnóstico. Se ve la etiología, se ve el mecanismo, la gravedad, el pronóstico de esto. La ecocardiografía es más importante que otros estudios, más que una tomografía, más que una resonancia, para evaluación del daño valvular. La ecocardiografía puede ser hecha en dos formas, una transtorácica o transesofágica. Pruebas no invasivas que tenemos para el diagnóstico de enfermedad valvular. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una estenosis aórtica, pero no sabemos si el paciente tiene síntomas o no. El paciente usted le pregunta y dice, no, no siento nada. Lo sometemos a una prueba de estrés, una ergometría, una serie de pruebas que existen y vemos si al estrés inicia síntomas. Entonces, por ejemplo, para estratificar los riesgos en las valvulopatías mitrales igual. La resonancia magnética es muy bueno cuando en algunas oportunidades, sobre todo ventrículo derecho, cuando no podemos cuantificar la función del ventrículo derecho. Ecocardiográficamente vemos daño valvular en tricúspide, por ejemplo, pero no podemos cuantificar bien. Entonces, como segunda prueba, pero no la sustituye a la ecografía, podemos hacer una resonancia. Por ejemplo, tenemos un paciente con válvula, queremos ver que esa válvula mecánica aperture y cierre bien. Una fluoroscopía. Hay algunos biomarcadores como el péptico natriurético cerebral que su elevación nos indica insuficiencia cardíaca. O sea, hay pacientes asintomáticos que tienen una valvulopatía, pero pueden estar haciendo daño cardíaco. Por eso hay algunos biomarcadores como es el péptido natriurético cerebral. Esas son las pruebas no invasivas. Y pruebas invasivas hay dos, pues, ¿no? El estudio de las coronarias, porque muchas veces hay asociación enfermedad valvular con enfermedad coronaria. Entonces, ¿cómo podemos descartar esa asociación haciéndole un estudio de las coronarias? Y el cateterismo cardíaco en algunos casos para medir presiones del ventrículo izquierdo, por ejemplo, quiero medir la presión final, la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Quiero medir presiones en cámaras cardíacas, quiero medir la presión de la arteria o del capilar pulmonar, hacemos un cateterismo cardíaco. Esas son las dos pruebas invasivas. Profilaxis endocarditis, ya les hablé, sobre todo pacientes que están con daño valvular o que ya tienen una válvula implantada, dientes limpios, cavidad oral limpia, gingivitis, caries, abscesos dentales, son focos infecciosos que originan endocarditis. Antes de operar un paciente,
Como le decía a mi grupo de práctica, tenemos que evaluar los dientes. Si no tiene dientes limpios, no lo operamos. No tiene una cavidad oral libre de abscesos, caries, etcétera, no lo operamos, porque es el principal foco de infección de estos dispositivos implantados, salvo que sea una emergencia. Bueno, la piel, infecciones urinarias, son como segundo o tercer punto de infección. Ahora vamos a tratar patología por patología. Estenosis aórtica. Eh, la estenosis aórtica es la patología que más frecuentemente en la cirugía cardíaca se está viendo. La patología más frecuente antes, en algunos sitios, todavía es la enfermedad coronaria. Pero la enfermedad coronaria, como vamos a hablar luego, es tratada a veces por medio de angioplastías y stents. Pero la válvula aórtica no tiene un tratamiento médico que sirva, que sea de utilidad, no lo tiene. La estenosis aórtica grave, sintomática, el paciente tiene que ser operado, no hay forma. Ahora, como vamos a irlos explicando poco a poco. Un gráfico de un texto de cirugía, en el lado A una válvula normal, en el lado B es una válvula bicúspide, que normalmente no debe ser así, en el cual se ve engrosado y calcificado. En el gráfico 3 es una válvula aórtica con fusión de velos que se ve mucho en las carditis reumáticas. Y en el lado de una enfermedad es una estenosis aórtica, sobre todo de tipo degenerativa, calcificada por ateromas. Muy bien. ¿Qué le llamamos estenosis aórtica grave? Ya no, el término severa ya no se está empleando en los últimos textos, en las últimas guías de trabajo. Cuando uno revisa la última guía publicada a nivel de Europa y de Estados Unidos, el término severo ya no existe. Existe la estenosis aórtica o valvulopatía grave. ¿Qué cosa es la valvulopatía grave, la estenosis grave? Cuando la velocidad de flujo a través de esa estenosis es de 4 metros por segundo. Cuando la gradiente media es mayor de 40 y cuando el área valvular ha disminuido de 1. Porque normalmente el área valvular de una aorta es 2, 3 centímetros, depende de la contextura, el tamaño del paciente, ¿no? Pero cuando tenemos una velocidad mayor de 4, una gradiente mayor de 40, o un área menos de 1, se denomina grave, ¿no? Entonces, y muy grave es cuando la velocidad aumenta de 5 y la gradiente es mayor de 60. Eh, fíjenlo este concepto, por favor, ¿no? No voy a ser motivo de examen también. ¿Por qué decimos grave? ¿Y por qué decimos que la válvula aórtica tiene que ser operado? Porque fíjense en el gráfico A, cuando la velocidad es de más de 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, y la supervivencia, cómo cae dramáticamente a los 2 años de vida, a los 2 años. De 100 pacientes, a los 2 años más o menos, 30 nada más quedan vivos. Y cuando la velocidad es muy grave, al año solo están 40 vivos. Es por eso que la válvula aórtica es una de las pocas patologías que tenemos que es eminentemente quirúrgico su tratamiento. El tratamiento médico no sirve, no hay tratamiento médico. Entonces tenemos que operar, tenemos que liberar esa obstrucción mecánica de estos pacientes. Acá le pongo algo que ponen los libros, ¿no? La estenosis aórtica grave sintomática es un pronóstico desalentador, porque hemos visto que cuando la velocidad es alrededor de 4, en 2 años menos de la mitad están vivos. Y cuando la velocidad es mayor de 5 o la gradiente es mayor de 60 o el área valvular aún es más pequeña, en un año solo están viviendo 30 o 40 pacientes. Entonces tenemos que operar.
que hay ciertas excepciones, pues la medicina no es una ciencia exacta como las matemáticas, ¿no? ¿Cuándo no operamos a un paciente? Es un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, pero tiene un cáncer de páncreas invasivo, ¿qué lo voy a operar? Pues su pronóstico de vida del cáncer es mucho menos que el pronóstico de vida de una estenosis, ¿no? Paciente muy comprometido físicamente, ¿no? Paciente anciano, con demencia senil, adelgazado, eh, que no camina, con úlceras sacras, postrado, ¿qué voy a operarlo? Pues, ¿no? Entonces, hay ciertas excepciones. Tratamiento médico no ha demostrado, no ha demostrado utilidad. El único tratamiento convincente es el reemplazo valvular aórtico. Ahora, hay una excepción en esto que no quiero confundirlos en las estenosis aórticas severas asintomáticas. Ellos que no tienen estenosis, que tienen estenosis pero no tienen síntomas y su corazón está bien, es preferible no operarlos. Hay trabajos que dicen que sí, pero hay trabajos que dicen que es preferible no operarlos. Pero hay que quede, no, para no confundirlos más. Hay una técnica de apertura en casos graves en pacientes que, por ejemplo, tienen pronóstico de vida muy corto o que están muy comprometidos, que es la valvuloplastía con balón. El abrir esa válvula, pero a largo plazo no tiene mucho sentido hacerlo, pues, ¿no? Reemplazo de la válvula aórtica. Hay dos técnicas actuales. Uno es la quirúrgica, el pecho abierto, la parada circulatoria, el retiro de los velos enfermos y el implante de una prótesis. Y la otra es la vía percutánea, que es por medio de catéteres se puede reemplazar la válvula aórtica que le llaman el TAVI o el RBATS o en castellano, ¿no? Reemplazo valvular aórtico eh, por catéteres, por transcatéteres. Hay que reemplazar esa válvula. Tenemos una estenosis aórtica severa, tenemos que reemplazar, porque han visto la probabilidad de vida es corta, es poca a corto plazo. Acá les pongo un gráfico cuando usar el TAVI. Esta es la guía europea de cirugía cardiovascular publicada hace 3 años. ¿Y cuándo está a favor la cirugía? En el Perú, en nuestro instituto, nosotros ponemos a todos los pacientes mayores de 80 años TAVI, porque se ha visto que la mortalidad quirúrgica a partir de esa edad es muy alta en aórticos. Se le pone su TAVI, porque es costoso, eh, sobre todo por costos. Pero se ha visto que en el mundo ya no hay esa limitante, la edad de colocar el TAVI. El TAVI es una válvula biológica que viene corrugada en un catéter y llegado a la parte aórtica se expande. Entonces acá les he puesto unos detalles a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos endocarditis, es mejor una cirugía, porque limpiamos, eliminamos las verrugas, el foco infeccioso. Si el paciente es muy frágil, mejor un TAVI, pues, ¿no? El paciente ya ha sido operado, por ejemplo, una cirugía cardíaca previa, por ejemplo, corazón abierto, coronaria, es un TAVI, pues, para no abrir, ¿no? Cuanto más joven es, mejor es la cirugía, implantar la prótesis mecánica, como también les voy a hablar. Y ahí hay una serie de detalles que ustedes lo van a revisar en su repaso de esto. Otra válvula aórtica, la insuficiencia de la válvula aórtica. La válvula aórtica, como saben, es la separación entre la aorta y el ventrículo izquierdo, ¿no? La insuficiencia aórtica hay varias formas de clasificarlo, pero una forma de clasificar es aguda y crónica. La aguda, por ejemplo,
ruptura de un velo por una verruga, por una endocarditis. La sangre retorna a gran volumen hacia el ventrículo izquierdo, incrementando la presión diastólica, y esa presión diastólica se transmite al atrio, y esa transmisión de la presión del atrio va a los pulmones causando edema de pulmón, ¿no? En la aguda. Otra causa de una insuficiencia aórtica aguda es un traumatismo, un golpe en el precordio que puede romper velos aórticos. Entonces, es una causa, ¿no? Entonces, así, disecciones de aorta ascendente en traumatismos, enfermedad aterosclerótica, en aneurismas, puede causar insuficiencias aórticas agudas que pueden comprometer mucho al paciente y hay que darle un tratamiento a la prontitud. Y el otro tipo de insuficiencias son las crónicas, ¿no? La retracción de los velos, eh, por, por enfermedad aterosclerótica, por enfermedad reumática, por hay a veces aneurismas que van disecando la aorta o disculpen, dilatando la aorta y produciendo insuficiencia aórtica progresiva. Entonces, esas dos formas hay de la insuficiencia, la aguda y la crónica. Siempre como primer punto de evaluación de la valvulopatía aórtica e insuficiencia, como también en estenosis, la ecocardiografía. La prueba más importante, ¿no? Se ve anatomía, cuantifica la insuficiencia, evalúa mecanismos, ve compromiso de otras válvulas, por ejemplo, ve etiología, ruptura de un velo, disección de la aorta, presencia de verrugas, etcétera, ¿no? Cosa que por tomografía, por resonancia, aún no es capaz de ver tantos detalles. En algunos casos, como les digo, de ver sobre todo función, fracciones regurgitantes, se puede usar la tomografía, pero la ecografía es el primer punto. Una foto de una válvula, donde está la flecha de la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, para que vea la correspondencia anatómica entre la válvula aórtica, que está señalada por flecha, y la válvula mitral. Y si movemos un poco la angulación, podemos ver hasta la válvula tricúspide que forman el esqueleto anatómico del corazón, ¿no? Pero ahí vemos la correspondencia entre válvula mitral y válvula aórtica. Diagnóstico, criterios ecocardiográficos. Hay criterios ecocardiográficos para definir cuánto es la severidad, ¿no? La morfología, ¿no? No hay cooptación, hay ruptura, un chorro de regurgitante grande, visto por eco, un H de la vena contracta, dossier 6, disculpe el tiempo, son detalles técnicos que lo ven los especialistas, ¿no? Pero los criterios ecocardiográficos lo tenemos que evaluar para definir la gravedad. Este es un resumen. Amplitud del chorro mayor del 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la vena contracta mayor de 6, flujo invertido, el volumen regurgitante mayor de 60 milímetros por latido, o sea, la cantidad de volumen que regresa hacia el corazón, ¿no? Flujo regurgitante mayor de 50, orificio regurgitante mayor de 0,3, grado, son pues criterios diagnósticos ecocardiográficos. Y este es un gráfico bonito para diferenciar entre la válvula aórtica e insuficiencia aguda e insuficiencia crónica. Y rápidamente les explico. La A es normal. En la B, cuando en B se ve la insuficiencia aguda, ¿qué es lo que se ve más? La presión telediastólica del ventrículo izquierdo se incrementó. Lo que era 10 sube a 50. Esa presión se transmite al atrio y se transmite al pulmón, ocasionando edema de pulmón, insuficiencia respiratoria y posible muerte del paciente, ¿no? Cuando ya se va la insuficiencia aguda compensándose, la presión telediastólica baja. En la D, insuficiencia crónica descompensada, ¿no? Lo que vemos es aumento de las presiones telediastólicas.
Pero cuando hacemos el reemplazo valvular, las presiones disminuyen, ¿no? Y el flujo regurgitante se elimina. Es a grandes rasgos, ustedes ya en su repaso lo leen más detallado. Terapia. La insuficiencia aórtica aguda requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia, de emergencia más que de urgencia. El paciente se muere, lo vemos desesperado, llegan en shock, botando espuma rosada por la boca, con edema de pulmón severo, taquicárdico, hipotenso. Es dramático ver una insuficiencia aórtica aguda severa. Múltiples veces hemos operado a pacientes así, ¿no? Tenemos que llevarlo a sala. El TAVI en insuficiencia aórtica todavía no está muy firme en sus indicaciones. En algunos centros ya lo están haciendo, pero el tratamiento de una insuficiencia aguda, aórtica aguda, es quirúrgico, implante de una prótesis. Causas principales: endocarditis, disecciones, traumas, complicaciones iatrogénicas. Por ejemplo, yo he visto una vez que un médico colocaba un catéter venoso central y en vez de colocar por la yugular, digo por la subclavia, se le fue en lugar de vena subclavia, se fue por la arteria subclavia, metió el catéter, la guía, pum, perforó la válvula aórtica. El paciente entró en shock inmediato, ¿no? Ruptura de un velo agudo. El paciente no está acostumbrado, ¿no? Y en las crónicas, cuando hemos visto los detalles, ¿no? Que mueve ese gráfico donde se ve, hay que operarlo pues al paciente. Hay que evitar el daño porque las insuficiencias, como han visto en cardiología, dilatan el corazón y la dilatación a veces es irreversible. Si tenemos un paciente con insuficiencia aórtica y va a ser sometido a otra cirugía como válvula mitral, revascularización, es una indicación de cirugía de reemplazo. Cuando el corazón ya se observa con daño estructural, la fracción de eyección disminuye, el corazón se dilata, también es otra indicación de cirugía. El reemplazo valvular es el procedimiento estándar, no hay otro, porque todavía, como le dije, el TAVI aún está en proceso de asentamiento, estudio. Cuando la insuficiencia es debido a aneurismas de la aorta ascendente, hay que reemplazar la aorta. En algunos casos de insuficiencia aórtica crónica, podemos hacer cirugía de preservación de válvulas. Entonces, como dice acá, en pacientes seleccionados, en lugares donde tengan experiencia quirúrgica, se puede hacer. Tiene un nombre propio, es la cirugía de David, le decimos nosotros, de David. Hacemos en el INJOR este tipo de cirugías, preservamos válvulas en insuficiencia aórtica severa, no, grave, crónica, en aneurismas. Muy bien, ojalá no se estén confundiendo, porque estoy que corro. Tratamiento médico a veces es posible, sobre todo los IECA, puede mejorar síntomas, algunos diuréticos, etc. Nos vamos a la válvula mitral, estenosis. La válvula mitral es el principal punto de afectación de la fiebre reumática. Cuando tenemos estenosis de la válvula mitral, generalmente pensamos en fiebre reumática. Cuando el paciente es joven o relativamente joven, y sobre todo afecta más en las damas, en las mujeres, pensamos fiebre reumática. Si es una estenosis en pacientes de mayor edad, 60, 70, y podemos pensar degenerativo. Pero la estenosis mitral generalmente su origen es reumático. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral, al cerrar la válvula que comunica el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo, causa una serie de cambios anatómicos en el corazón.
El principal cambio anatómico es la dilatación de la aurícula izquierda. Y al dilatar aurícula izquierda produce una éstasis sanguínea que puede producir formación de coágulos dentro del atrio izquierdo. Y otro, el paciente por dilatación de la aurícula izquierda causa arritmias. El sistema de conducción se altera y son pacientes con fibrilación auricular. Entonces, es un problema de salud pública porque muchos de ellos hacen complicaciones cardioembólicas, sobre todo a cerebro. Cantidad de veces yo veo pacientes jóvenes con valvulopatía mitral que han hecho embolismo cerebral, están hemipléjicos, no escuchan. Hace poco vi un ingeniero en la consulta, fibrilador, con una estenosis mitral, el hombre ya no puede ni sumar. Pobrecito, su esposa lo arrastraba con su hijo, hijos pequeños. Es un drama y eso tiene mucho que ver las medidas de salud pública, ¿no? La prevención de la fiebre reumática, cosa que en países más industrializados ya no existe. Ya lo dije todo. Algunas estenosis aórticas pueden ser producidas por radiación, por ejemplo, en cáncer de mama o cáncer de, he visto en carcinomas en mediastino anterior, la radiación puede cerrar la válvula mitral o fibrosa. Eh, bueno, válvula mitral, se ve ahí un atrio AD han puesto, pero es ahí, disculpen, es el atrio izquierdo, como se confunde, ¿no? Es atrio izquierdo, la válvula fibrosada, y sí una vista de la válvula que está cerrada, porque es una válvula mitral, acá tiene fusión de comisuras y solo una pequeña apertura. Criterios de diagnóstico: el área valvular mitral normal va entre 3 a 4 centímetros cuadrados, pero cuando disminuye a menos de 1.5 se denomina estenosis mitral grave, y cuando baja de 1 es muy grave. El tiempo de mi presión mayor de 150 milisegundos, y cuando pase de 220 es muy grave. Hay otro criterio diagnóstico que dice que cuando la gradiente transmitral es mayor de 5, pero como estaba revisando, no lo consideran como criterio, ustedes tampoco considérenlo. Hay una forma de aperturar la válvula mitral en estenosis por medio de catéteres, que es la comisurotomía mitral percutánea. Se mete un catéter, llega al corazón, es un balón, rompe la fusión de las comisuras y se abre la válvula. Pero acá hay algunas contraindicaciones que he puesto para que usted lo revise. Un ratito. Acá hay un gráfico que muestra un catéter que atraviesa la válvula mitral y se ve como un reloj de arena, es la estenosis mitral, y lo inflan. ¿Y qué se ve en la respuesta hemodinámica? La gradiente media transvalvular disminuye de 11 a 4, muy bien. Y la presión presión de capilar pulmonar también cae. ¿Por qué? Porque ya se libera la obstrucción, ¿no? Entonces esas son las respuestas hemodinámicas. Indicaciones según las guías. La comisurotomía mitral percutánea está indicada para pacientes sintomáticos sin esas características desfavorables. Cuando hay contraindicaciones quirúrgicas para el paciente de alto riesgo, mejor hacerle una comisurotomía. Y la cirugía al implante de prótesis, sobre todo en los pacientes que no se puede hacer comisurotomía, ¿no? Entonces uno lo lleva a cirugía. Tratamiento médico, casi no. Prevención de fiebre reumática, evitar complicaciones del estenosis mitral. ¿Cuál es la principal complicación? La cardioembolia por fibrilación auricular. Ahora, el atrio izquierdo se dilata,
hay una éstasis sanguínea, se forman coágulos, uno por la éstasis, dos por la fibrilación, y esos coágulos que pasan al ventrículo izquierdo se disparan a cualquier parte del cuerpo, riñón, miembros inferiores, cerebro, hígado, y lo más grave pues que vaya al cerebro, ¿no? Yo he visto pacientes que quedan ciegos, semiparésicos. Bueno, valvulopatía mitral, ya les dije, reemplazo quirúrgico. Se recomienda en los pacientes con insuficiencia mitral grave, ya saben, cuando el área disminuye a 1.5, cuando no se puede reparar la válvula, sobre todo con balones, o a veces hay una comisurotomía quirúrgica que no les menciono porque a mí me parece que no tiene mucha utilidad. Bueno, ya. Válvula mitral, insuficiencia. La insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente en Europa, dice, porque por degeneración, la gente de Europa vive bastante. ¿No? Entonces la primera es la estenosis aórtica y después es la válvula mitral de insuficiencia. Y la válvula mitral, cuando hablamos de insuficiencia, hay de dos tipos, primario y secundario. Primario es cuando está afectada la anatomía, la estructura anatómica de esta válvula. Por ejemplo, en la etiología de la enfermedad de Barlow, los velos mitrales se ven todo distendidos como un paracaídas, así con unas bolsas. En países como nosotros, la insuficiencia mitral primaria es producto de fiebre reumática, se retraen los velos, se engruesa el aparato subvalvular, se retrae y forma pues reflujo, ¿no? Endocarditis también, daña, destroza músculos papilares, cuerdas, velos aórticos. Y la insuficiencia mitral secundaria es aquella que la anatomía cardíaca, la anatomía valvular está bien, lo único que ha ocurrido es que se ha dilatado el anillo. O se ha traccionado las cuerdas, por ejemplo, en insuficiencias mitrales de origen isquémico, ¿no? Cardiomiopatías dilatadas, idiopáticas, ¿no? El ventrículo izquierdo se dilata, tracciona las cuerdas tendíneas y no hay ese cierre. La anatomía, estas cuerdas que ustedes ven debajo de la válvula, cuando hay enfermedad, cardiomiopatías idiopáticas, dilatadas, isquémicas, son traccionadas y no cierran los velos. O el anillo se dilata por diferentes causas. Entonces, la anatomía está bien, las cuerdas están presentes, no están fusionadas, no están fibrosadas, solo están alteradas en su función. Y este gráfico siempre es un gráfico clásico, pues, ¿no? Los diferentes tipos de insuficiencia mitral, para que lo revisen. Los velos no coaptan. Ahí acá se ve en el 2 una ruptura de una cuerda. En el 3A se ve que la apertura está disminuida. Y en el 3B el cierre está restringido, ¿no? Y ahí están las diferentes causas. Y este es un gráfico más notorio. El A está dilatado el anillo. B, cambios mixomatosos, como se ve en la enfermedad de Barlow. En la C, la enfermedad reumática, se ve calcificaciones, fibrosis, retracciones. Y en la D se ve una válvula mitral normal, pero con cuerdas retraídas, ¿no? Es debido a la tracción. Es una insuficiencia mitral secundaria, ¿no? Este también es un gráfico para ver la fisiopatología, en el cual se ve, pues, en las insuficiencias mitrales agudas, que ocurre que aumenta la presión en el lato izquierdo en forma súbita,
y causando edema de pulmón. Cuando se compensa, la presión del atrio izquierdo disminuye, pero cuando se descompensa vuelve a levantar, ¿no? Como se ve en la fase crónica, hay una dilatación del atrio izquierdo. También para que lo revisen cuando repasen. Criterio diagnóstico ecográfico, chorro central de la insuficiencia mitral mayor de 40%, una vena contracta mayor a 0,7, volumen regurgitante mayor a 50, fracción regurgitante mayor a 50, el ORE mayor de 0,4, el orificio regurgitante efectivo, ¿no? Es para que lo revisen. Y las diferentes técnicas de reparación de la válvula mitral. Generalmente cuando es insuficiencia mitral, tratemos de reparar las válvulas. Todo nuestro trabajo, nuestros conocimientos quirúrgicos en válvulas actualmente es hacia la preservación anatómica de las estructuras que tenemos, no al reemplazo. Pues en las estenosis casi no hay forma de preservarlo, hay que cambiar, pero en las insuficiencias aórticas está apareciendo técnicas de preservación. En las estenosis mitrales no mucho, pero en la insuficiencia mitral sí hay algunas técnicas, ¿no? Como las resecciones triangulares, cuadrangulares, colocación de nuevas cuerdas tendinas con hilos de PTFE para tratar de preservar esta estructura anatómica. La insuficiencia mitral secundaria, la que no está dañado en la válvula, tiene mal pronóstico. Esos que tienen cardiomiopatía dilatada, enfermedad isquémica, cuando ya hay dilatación del ventrículo, el pronóstico es malo. Algunos dicen que la cirugía no afecta nada. Hacemos reparaciones, a veces hacemos reemplazos valvulares, pero no hay una respuesta adecuada quirúrgica en este tipo de pacientes. Bueno, estas indicaciones quirúrgicas. Muy bien, vamos a lo final. Que cuando hacemos implante, reparaciones de las válvulas, preservamos la estructura anatómica. Pero cuando hacemos reemplazo valvular, esto quiero que lo aprendan y a lo mejor va a venir una pregunta del examen acá. ¿Por qué? Porque esto es importante que lo conozcan, no solo porque algunos tal vez se orienten a la cardiología, a la medicina interna, sino es parte de la formación médica conocer las válvulas protésicas que tenemos disponibles para el corazón. ¿Cómo elegimos la válvula a colocar en un paciente con valvulopatía? Hay dos tipos de válvulas, unas que son biológicas y unas que son mecánicas. Las válvulas biológicas, como su nombre dice, viene de componentes biológicos. ¿Cuáles son? El pericardio bovino y las válvulas de cerdo que se trabajan. El pericardio de una vaca o de un bovino lo trabajan, lo sacan y forman, lo construyen en forma de una válvula. Y del cerdo sacan la válvula del cerdo, del corazón del cerdo, le sacan todo el componente biológico, queda solo el fibroso y son válvulas que se utilizan. Y la otra válvula es la válvula mecánica, que realmente es de acero, de titanio, que tiene una duración muy prolongada. Diferencias a favor y en contra, ¿no? Algo a favor de las válvulas mecánicas es su duración. Una válvula mecánica dura muchos años, puede durar toda una vida, porque su estructura no se deteriora. Puede complicarse con algunas cosas, sí, por ejemplo, puede afectarse por infección, puede ocluirse por una trombosis, porque estamos mal anticoagulados, pero su función de la válvula mecánica es por años.
pero para que esa válvula funcione bien tenemos que usar algo que es un anticoagulante, que es la warfarina. Entonces las válvulas mecánicas de estructura de acero, titanio, tienen una larga duración, pero tienen algunos problemas, sobre todo por el uso de los anticoagulantes. Muy bien, ¿que pueden complicarse? Sí, pueden complicarse, sobre todo por endocarditis, por trombosis, cuando no tomamos en forma adecuada el anticoagulante. ¿Qué anticoagulantes se utilizan para las válvulas mecánicas? El único reconocido, el único aceptado por evidencia clínica es la warfarina. No hay otro. Los nuevos anticoagulantes orales como apixaban, rivaroxaban, etc., no tienen valor en el uso de válvulas protésicas. No previenen la trombosis de estas válvulas. Pues serán buenos para trombosis venosa profunda, etc., pero para prótesis valvulares mecánicas en corazón no sirve. La warfarina es el único aceptado. ¿A qué rango terapéutico tenemos que usar la warfarina? En un INR entre 2 a 3. ¿Cómo logramos ese rango terapéutico entre 2 y 3? Tomando una pastilla todos los días. La dosis de la warfarina viene tabletas de 5 miligramos. Hay pacientes que tomando 5 diario llegan a ese valor. Hay otros que tomando 2.5, otros 7.5, etc. Esa forma de toma lo dan los hematólogos. Hay una serie de diferencias biológicas, en metabolismo, etc. Entonces, la válvula mecánica de larga duración, pero con algo que tenemos que tomar la warfarina para que se anticoagule. Entonces, bien, hasta ahí bien. Pero ¿qué problema nos trae la anticoagulación? Por ejemplo, una persona que es activa físicamente puede caerse y al caerse golpearse la cabeza y producir un sangrado intracerebral. Pacientes embarazadas. No hay una evidencia que la warfarina afecte la formación del bebé, pero es preferible no tomar durante embarazo. ¿Qué otro problema nos puede causar la toma de warfarina? Por ejemplo, un paciente anciano que deja de tomar la warfarina, se trombosa la válvula. Entonces tiene cosas a favor, su larga duración, pero tiene cosas en contra, que tenemos que seguir un régimen de anticoagulación estricto. Muy bien. El otro tipo de válvulas que tenemos son las biológicas, que les dije, pericardio de bovino o válvulas porcinas. Ventajas, que no necesitamos estar anticoagulados. Haces una vida normal, corres, saltas, juegas. Hay pacientes con válvulas biológicas que hacen deporte de contacto extremo, kung fu, hacen ese deporte de choque que se llama pasarse la pelota en la mano. Bueno, fútbol, pesa, lo que quieran. No necesitan estar anticoagulados. Muy bien, pero lo en contra de estas válvulas biológicas es que se deterioran pasado cierto tiempo. Cada día la tecnología valvular mejora. Hay válvulas que están llegando a los 20 años de patencia, pero otras a los 10 años, 12 años se deteriora y hay que reemplazar esa válvula. Entonces, ¿cómo elegimos a un paciente colocarle una mecánica o una biológica? Aquí están algunas cosas que definen esperanza de vida del paciente. Si es una persona joven, preferible una mecánica, porque va a vivir de 30 a 40 años más. Entonces, para evitar la reoperación. Otro, paciente de 70, 80 años, dices, una válvula me puede durar 15 años, el paciente puede entrar en demencia, se puede caer, olvidarse de tomar la válvula tiene 70, 85, llega, no, es una biológica, ¿no? Estilo de vida, paciente muy activo físicamente, le gusta hacer andinismo, le gusta esquiar, le gusta manejar bicicleta a velocidad, biológica. Una vida sedentaria, trabaja en oficina, de vez en cuando va al gimnasio a hacer caminatas,
mecánica. Factores ambientales. Vivo cerca a un lugar donde me pueden controlar la anticoagulación. Sí, no. Vivo lejos a un centro médico. Sí, no. Entonces, factores ambientales, sobre todo en estos países donde las condiciones de salud no son óptimas, ¿no? ¿Puedo conseguir fácilmente la warfarina? Si el paciente tiene una hemofilia de base, le pondríamos una mecánica sobre darle anticoagulación cuando ya tiene un defecto propio de anticoagulación. No es conveniente, le ponemos una biológica, ¿no? Es un paciente que tiene púrpura, ¿no? De deficiencia de sus plaquetas, deficiencia del factor 8, 10 o cualquiera tantos factores de coagulación que se pueden tener deficiencia y lo vamos a darle sobre anticoagularlo. No, pues bueno, es una biológica, ¿no? Eh, el paciente elige la válvula. Cuando el paciente es joven, elige, uno le sugiere, señor, ¿sabe qué? Yo le sugiero, póngase una mecánica, usted tiene 45 años, es oficinista, ¿no? Señor, yo le sugiero una biológica porque usted tiene 70 años, la válvula le ahorra 15 años, no va a tener anticoagulación. Uno también este, enseña al paciente. Las bioprótesis, como les decía, pacientes con esperanza estimada corta, alto riesgo, de eso ya le hemos hablado. Y mujeres jóvenes que que van a tener bebés, es preferible una biológica. Y aquí están las indicaciones de las guías americanas. Y miren, la indicación clase 1. Se recomienda una prótesis mecánica según el deseo del paciente informando, ¿no? O sea, para elegir una prótesis mecánica se le informa al paciente y el paciente, nosotros en el instituto y en las clínicas, hospitales de Lima, tenemos la obligación de enseñarle al paciente y sugerirle. Y el paciente, no, doctor, yo quiero una mecánica, pero tengo 70 años y a lo mejor vivo hasta los 95, porque mi padre murió a los 98, mi hermano, su derecho, su elección, está lúcido, ¿no? Prótesis biológicas, ¿ve? Como primera indicación, el deseo del paciente informado. Y nosotros recomendamos nada más todo lo que hemos hablado antes. Válvulas, la evolución de la válvula en A era la válvula de bola, válvula de buena duración, pero con mucha alteración hemodinámica, gradientes altas, por el movimiento de la bola había mucha lisis de glóbulos rojos, hacían algunos hiperbilirrubinemias, etcétera. Después se utiliza estas válvulas que doble hoja, las actuales, y ahí tenemos una foto de válvulas biológicas. Este paciente es el que operamos el día viernes. Viernes somos operados, tomo un par de fotos. La válvula biológica se le pasa los hilos alrededor de la válvula y la otra parte va al anillo valvular y ahí se implanta. Bueno, eso es todo por válvulas lo más rápido. Y aquí hay un dicho que por ahí dice: estudiar medicina es lo más parecido al amor. Sufres, sufres y sufres, pero jamás quieres dejarlo. Están ustedes sufriendo, están teniendo una clase un domingo a las 8 de la noche. Es difícil que otras carreras hagan eso. Muy bien, chicos, 5 minutos empezamos coronarias para hacerlo algo más rápido. ¿Alguna pregunta antes? Gabriel, algo, Jefferson, Daisy, ¿alguna pregunta a ustedes que están escuchándome? Nicolás, Flavio, nada. Perfecto. Si quieren preguntas, ahí me apuntas y me dices, ya. Voy a estar abriendo el PPT del válvulas para hacerlo rapidito también. Digo, de coronarias. 2 minutos empezamos.
Ya le estoy pasando a su delegada lo que hemos visto. De ahí voy a sacar un par de preguntas. Puede ser, cuando usamos un tipo de válvula, ¿no? Indicaciones. Un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, eh, llega al hospital una paciente, mujer de 28 años, con una valvulopatía mitral caracterizada por disnea, palpitaciones, y cual en el estudio ecográfico se diagnostica una insuficiencia o una estenosis mitral grave. El paciente debe ser sometida a cirugía. ¿Qué criterios usted elegiría para la elección de la válvula? Y le pongo, ¿no? Tal, tal, tal. Como primer criterio de elección de la válvula es que el paciente elija la elección del paciente. Señora, yo le aconsejo que se ponga una mecánica, disculpe, una biológica, porque usted puede gestar, no, no quiero tener hijos, quiero una mecánica. Señora, yo le aconsejo que usted se ponga una mecánica, porque usted ya está siendo anticoagulada, porque es fibriladora. No, doctor, yo quiero una biológica. O sea, ellos eligen, no podemos imponer la válvula. Y han visto como clase 1 es que el paciente elija orientado. Así, por puro caso clínico, vamos a hacer el examen bonito. Muy bien, empezamos coronarias. Ya, enfermedad coronaria. Es importante también esta clase. ¿Por qué? Porque vamos, esos son lo que pide el sílabus. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar a continuación. La enfermedad coronaria es una enfermedad que va presentándose conforme avanza la vida. A la edad de ustedes, la probabilidad de tener enfermedad coronaria es menos al 0,05, por eso pues casi nadie de ustedes tiene, salvo que tengan un factor genético, ¿no? Una dislipidemia familiar, una de esas cosas. El paciente más joven que yo operé de enfermedad coronaria tuvo 15 años por una dislipidemia familiar. Tenía manchas lípicas en los ojos, en la palma de las manos, en el dorso, en el antebrazo, unas manchas medias amarillentas. Y había cerrado su coronaria. Los ojos, no sé si seguirá vivo el chico. 15 años le tuve que reemplazar la válvula aórtica, la aorta ascendente le reemplacé, le saqué venas para la revascularización, no usé mamarias a pesar de la edad, porque la mamaria ustedes saben que viene de la arteria subclavia. El paciente más anciano que he operado de enfermedad coronaria es un paciente de 91 años. Llegó en shock cardiogénico y hay que operar. Pero la cirugía coronaria he operado hace poco, hace 2 semanas, de emergencia, un paciente de 83 años. Salió muy bien. Era la 1 de la mañana, pues estaba muy mal. Lo subimos a sala con presión media de 40, taquicárdico. Y salió bien. O sea, no hay edad para operar un paciente con enfermedad coronaria. No hay. Pero la probabilidad aumenta con la edad y con el sexo. El hombre tiene más probabilidad de hacer enfermedad coronaria que una mujer. Y lo ven en los gráficos, ¿no? A la edad de 80 años, casi un 20% de varones tiene enfermedad coronaria. A la edad de ustedes, casi nadie, pues menos del 0,5%. ¿Será? Este es lo que también corrobora el gráfico anterior, porque este gráfico fue hecho en el año 2010 y este gráfico fue hecho el año 2022. Muy parecido.
muy, muy parecido. No ha cambiado esa curva epidemiológica. Pero, ¿qué se ve? Esto, vamos a ver acá. ¿Qué se ve? Que la incidencia de enfermedad coronaria en el mundo, el número de pacientes afectados está disminuyendo. Hay un pico que se presentó más o menos a nivel del 2004, 2005 y ahí progresivamente está disminuyendo. ¿Pero por qué? No solo en países desarrollados, sino también es en países de menor desarrollo. ¿Por qué? Porque se conocen los factores de riesgo cardiovascular. La enseñanza de la salud de primer nivel, el enseñar que la diabetes tienes que controlarte, el dejar de fumar, el hacer ejercicio, la base de la medicina y la prevención primaria está funcionando en estos países y está disminuyendo el número de pacientes que sufren enfermedad coronaria. Este gráfico también es del año 2022, que es muy actualizado, y se ve por colores el número de pacientes por 100.000 o el número de personas por 100.000 que tienen la enfermedad coronaria crónica. Si ustedes ven en Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Italia, etcétera, tienen menor enfermedad coronaria de lo que nosotros tenemos. El Perú está en un rango medio, si ustedes lo ven, Sudamérica, a diferencia de Chile y Uruguay, pero el Perú está en un rango medio. Tenemos más enfermedad coronaria que Norteamérica, por más que dicen que ellos comen chatarra, fuman más. No. La forma de trabajo de la salud preventiva ha cambiado en ellos. Tienen menos enfermedad coronaria que lo que nosotros tenemos. Miren, Canadá, casi todo en verde. Estados Unidos, en algunas zonas, sobre todo donde hay latinos, hay mayor Texas, Miami, donde aún es alto, que seguro poco a poco va a ir cambiando. Y pues vemos algunas zonas del África, pues que la vida es diferente, ¿no? La causa primaria de muerte en el mundo es la enfermedad coronaria isquémica, no hay otra. Es la principal causa por cual vamos a morir mucho de nosotros y morir a tal vez nuestros padres, hermanos, amigos, ¿no? La enfermedad coronaria, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, Europa. En algunas zonas del Asia todavía es infecciones. Este gráfico fue hecho antes de la pandemia. Se ve, el celeste es 2000 y el azul es 2019. Se ve que la enfermedad coronaria es por lejos la principal causa de muerte en el mundo. O sea, ¿no? Ahora se publicarán ya seguro porque ya hemos salido de la pandemia, el COVID debe tener nuevos índices que ya se van a actualizar. Entonces, tenemos que conocer los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos. El tener un factor de riesgo cardiovascular no significa que vamos a hacer la enfermedad, sino es una probabilidad de hacerla. Más factores de riesgo, mayor probabilidad. Hay pacientes que tú ves y no tienen ningún factor de riesgo. Mujeres jóvenes, por ejemplo, no fumadoras, delgadas. Pues qué raro, ¿no? Pero hacen enfermedad coronaria. Estos factores de riesgo se dividen en dos, tradicionalmente, modificables y no modificables. Los modificables son aquellos que podemos cambiarlo modificando nuestros hábitos de vida. Por ejemplo, el tabaquismo, dejo de fumar, pues ya el factor de riesgo se interrumpe, ¿no? El dislipidémico, bajar de peso, ejercicio, ya los fármacos que pueden. El diabético, el hipertenso, etc. Podemos modificar cambiando estilo de vida o en forma farmacológica. Pero hay factores de riesgo no modificables, como es el sexo, como hemos visto, ¿no? El hombre más que la mujer, el viejo más que el joven.
Hay algunos factores de riesgo innatos, ¿no? Epidemias familiares, etcétera. Entonces, esto también llevó a que se estudie otros factores de riesgo, ¿no? Dice, lo que hemos hablado de modificables y no modificables son factores de riesgo tradicionales, pero se han visto otros factores de riesgo no tradicionales, ¿no? Nivel de ingreso, yo gano más que él o él gana más que yo. Ese que gana más tiene mayor probabilidad de recibir una atención pronta, de seguir campañas de prevención, como vemos en las clínicas, ¿no? Los aseguros, le dice cada 2 años o cada año usted, señor de Rima, Pacífico, pasa una consulta. Te toman la presión, te miden los lípidos, te ausculta el corazón. El otro no tiene esa, ¿no? el, el nivel educativo, dónde vives, cuál es tu trabajo, cuál es tu estado emocional del día a día. Todo eso se ha visto como factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Los factores psicosociales. ¿Y cuál es lo que origina estos factores de riesgo a nivel de cuál es la base fisiopatológica de la enfermedad coronaria? La placa teromatosa. Bueno, este gráfico no sirve. La placa ateromatosa, la formación de placas ateromatosas. Estamos hablando de la cardiopatía isquémica aterosclerótica, ¿no? Porque hay otras cardiopatías que también les voy a hablar chiquito. La placa ateromatosa es el inicio de toda la enfermedad coronaria. El acúmulo de lípidos en ese endotelio, debajo de ese endotelio, ¿no? Su estrechamiento progresivo de esa luz arterial que nos va a conducir a un síntoma cuando la luz disminuye cierto tamaño, la angina. Cuando disminuye a cierto calibre, cierto diámetro, una cierta luz vascular, nos da un síntoma que es la angina. En su desarrollo esta placa puede complicarse. Podemos tener estenosis de 20%, pero se fractura la placa, se llena un trombo plaquetario, un trombo hemorrágico y nos da los síndromes coronarios agudos, ¿no? Infartos, anginas inestables, etc. Pero si la placa se va obstruyendo progresivamente y llega a cierto nivel, tenemos, sin que se complique la placa, tenemos los síndromes coronarios crónicos. Placa teromatosa, placa inestable. Esta es una foto de un libro, un texto, que ahí no me salió el nombre, un texto de cirugía coronaria, un texto que tiene como 350 hojas, que nosotros vamos a hablar una clase menos de 1 hora, en el cual grafica, ¿no? En el extremo hay un trombo hemorrágico, en el medio un trombo que no es oclusivo, y en el otro lado también otro trombo que ocluye totalmente la luz. La fisiopatología, la placa ateromatosa que va estrechando la luz vascular, interviene una serie de componentes que ustedes ya lo revisan en su repaso. Esta es una placa una simple, ¿no? De periódico, que es la placa, la luz que es normal, se puede cerrar por un ateroma y ese ateroma complicarse, cerrarse progresivamente o romperse, produciendo trombos o hemorragia. Este es de la revista española de cardiología, un gráfico bonito, una placa estable, una placa que cierra la luz, en el medio una placa inestable, en el cuadrado se ve que se ha roto el endotelio, en el cual expone componentes subendoteliales favoreciendo la agregación plaquetaria en un inicio y después la formación de trombos sanguíneos. ¿Qué nos causa esa oclusión? Un síntoma, y ese síntoma se llama angina, ¿no? Si es una angina, hay una angina estable y una angina inestable, ¿no? Ya saben, el estable es que cuando nos duele el precordio, el pecho, irradiado, ¿no? Desencadenado por un esfuerzo y que calma el reposo. Llega un paciente a la consulta de usted y le dice, doctor, subo 2 pisos y me duele el pecho, doctor. Me siento y me pasa.
sospechemos una angina estable, ¿no? O nos llega el tópico de emergencia donde estén haciendo su internado ustedes con un paciente que se le levantó y doctor, me duele el pecho hace una hora y no me pasa, me angustio, lo ves taquicárdico, sudoroso, angina estable, ¿no? Pero el corazón a veces duele, pero hay que descartar algunas ciertas cosas, ¿no? El corazón está rodeado de muchas cosas, el esófago por atrás, la tráquea, por abajo el diafragma, los pulmones, costillas, forman, ¿no? Todas esas estructuras pueden doler y darnos cuadros semejantes a una enfermedad coronaria, pues hacemos diagnóstico diferencial. Pulmón, una neumonía, un neumotórax, aórtico, una disección de aorta. Gastrointestinales, una úlcera, una pancreatitis, herpes en la parte de la caja torácica, fracturas costales, psicógenas, me duele el pecho, no tiene nada, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial. Ya ustedes ya saben eso, como dice clase de cardiología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad coronaria? Hacemos la historia clínica, un paciente, edad, sexo, factores de riesgo, fumador, tabaquista, ¿no? Hipertenso, diabetes, marcamos. Este puede ser y tiene dolor, pero ¿cómo demuestro que ese paciente tiene enfermedad coronaria? Las arterias coronarias dibujadas tenemos dos, derecha e izquierda. La derecha va por el surco atrioventricular derecho a la base del corazón, en el cual se divide en dos ramas, la descendente posterior y el atrioventricular, coronaria derecha. Coronaria izquierda nace de un tronco del óseo en la coronaria izquierda, que después de un pequeño recorrido se divide en dos, en la descendente anterior, que va por el surco interventricular, por el ventrículo derecho a un lado y el izquierdo por otro lado, y la circunfleja que va por el surco atrioventricular izquierdo, dando ramos marginales. Entonces, anatómicamente tenemos dos coronarias, pero funcionalmente tenemos tres. La derecha, la descendente anterior y la circunfleja, porque es un tronco que va dividiéndose. Muy bien, este es dominancia, bueno, es para el sintax. Al igual que la enfermedad valvular, nosotros hay métodos de diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Si nos llega un paciente con sospecha de enfermedad coronaria, ¿cuál sería el primer estudio que le hacemos? Generalmente es un electrocardiograma, porque ahí se ve ondas que nos pueden señalar isquemia, arritmias, huellas de infarto, etc., ¿no? Y ahí vamos progresando, pues, ¿no? También estos estudios se dividen en no invasivos e invasivos. Invasivos son todo lo que entra al cuerpo con catéteres, ondas, etc., ¿no? Vamos a ver rápido esto. Un electro, cambios isquémicos, la onda T se eleva o disminuye, el segmento ST, no, la onda T no se eleva ni disculpe, se invierte, disculpe, voy a apurarme. La onda T se invierte cuando hay isquemia, en las derivadas precordiales sobre todo. El segmento ST es el que se eleva o puede disminuir y puede presentarse otros signos también de isquemia como son arritmias, fibrilaciones, taquicardias, etcétera, bloqueos de rama, una serie de hallazgos, ondas Q como antecedente de infarto. Ustedes saben más que yo todo esto. Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax normal no excluye que el paciente tenga complicaciones coronarias o enfermedad coronaria. Más la plaquetórax es para ver patología que puede parecer diagnóstico diferencial, ¿no? Ver un neumotórax, un derrame pleural, pero también como en la evolución de un infarto puede ser un edema de pulmón. Marcadores biológicos, las troponinas,
los lactatos, deshidrogenasas, ¿no? Entonces uno ve, uy, esta troponina alta, el infarto es reciente, hasta tal nivel es normal, sobre tal nivel ya no es normal. Entonces diagnosticamos un paciente con antecedentes tabaquista, hipertenso, ah, hombre y viejo, con dolor precordial, que tenemos un electro que tiene una inversión en la onda T y tenemos un marcador biológico que está positivo, está haciendo un infarto, pues, es lógico, ¿no? Entonces, lo van a ver ustedes en sus prácticas médicas, desde luego. Pero hay algunos casos en que no siempre se presenta así. El paciente llega a tu consulta, el dolor, tómale un electro, normal. ¿Qué? Tómale enzimas normales. ¿Por qué? Porque el dolor a veces se presenta al esfuerzo y tenemos que someterlo a un estudio para replicar ese dolor. ¿Y cuál es el estudio? La ergometría o la prueba de esfuerzo. Ahí podemos ver si le duele, si hay cambios eléctricos, etc. La ecocardiografía, al igual que en la enfermedad valvular, es importante para el diagnóstico presuntivo. O a veces también podemos dar el definitivo, ¿no? Cambios eléctricos, más una onda Q, más elevación de enzimas y un ecocardiograma que me dice la movilidad de la cara anterior es alterada. Entonces estoy diagnosticando la cara anterior, dependiente de qué arteria es, descendente anterior. O la cara lateral o basal está alterada. ¿De qué dependiente? La coronaria circunfleja. Entonces podemos determinar más o menos dónde es el origen. Y de paso vemos las válvulas, hay complicaciones mecánicas del infarto con la ruptura del septum, ruptura de pared libre, ruptura de músculos papilares, etc. Pero a veces queremos diagnosticar mucho más profundo, sobre todo en las anginas estables. Hacemos para ver si el paciente tiene infartos previos que no vistos por electro, o quiero ver la zona de infarto, o quiero ver qué tanto está su músculo en riesgo. Hay estudios de perfusión, ¿no? La gammagrafía, que vemos la cantidad de músculo en riesgo, cantidad de músculo infartado. Podemos hacer hasta el diagnóstico más o menos de qué arteria pertenece. El PET eh, es una tomografía de emisión de positores mucho más sensible que la gammagrafía, que vemos el metabolismo y la glucosa en estrés, en reposo y estrés, y eso nos ve si el músculo está captando bien o metabolizando bien la glucosa, músculo bueno. Pero cuando lo sometemos a estrés, metaboliza bajo, está llegando a hipoperfusión. O si no hay metabolismo en una zona, infarto. Resonancia no es muy buena para coronarias. Una buena prueba es la angiotomografía. La angiotomografía coronaria podemos ver imágenes tan buenas como las que se ve en el gráfico. Es para seguimiento, descarte y a veces para diagnóstico de una enfermedad coronaria. Por ejemplo, tenemos un paciente con endocarditis activa con verrugas de válvula aórtica, pero es anciano y fumador y quiero descartar que tiene enfermedad coronaria porque le voy a operar en la válvula aórtica y quiero ver si también tiene enfermedad coronaria. El cateterismo, invadir esos ostium, puedo embolizar en las verrugas, le hago una tomografía. Hay una prueba invasiva que se llama la prueba del reserva de flujo coronario fraccional, FFR, que te mide la presión pre y post de las estenosis. Si la caída es más de 0,8, es que esa es una estenosis severa. Y la otra prueba definitiva, estándar del diagnóstico de la enfermedad coronaria, es la coronariografía, la visualización por un cateterismo cardíaco. Invadimos por una arteria que es la radial o la femoral, llegamos a un catéter hasta el ostium, soltamos el contraste y vemos dónde está la estenosis. A veces no hay, y si lo hay, dónde está. Y si dónde está, podemos hacer hasta intervenciones, por eso las angioplastías, la colocación de stent y evitar cirugía al paciente. Tratamiento médico lo pasamos,
control de factores de riesgo, uso de antiagregación, control de beta bloqueadores, disminución del consumo de oxígeno. Y ustedes saben más que yo porque el curso de cardiología sí habla más amplio de esto. Un poquito rapidito, porque angina podemos tener en otras entidades, no solo placas ateromatosas, sino, por ejemplo, cuando hay frío extremo, puede haber vasoespasmo coronario. Un golpe en el precordio te puede disecar una coronaria y darte dolor también. Cuando corres, te agitas, hay mucho consumo de oxígeno del corazón y no está habituado, por ejemplo, estrés extremo, un terremoto, impresiones muy fuertes, puede doler el pecho por angina. Síndromes coronarios agudos es la complicación de la placa ateromatosa y que nos da las anginas inestables. Y hay dos síndromes coronarios agudos, ¿no? Sin elevación del ST y con elevación del ST. Como ustedes ya saben. Las guías últimas publicadas, las guías de revascularización del año 21, todavía cada 4 o 5 años van actualizando, en el que define a qué se llama una estenosis severa coronaria. Esto tienen que saber. Se dice estenosis severa cuando la estenosis es mayor a un 70% de la luz de cualquier coronaria. Una marginal, una descendente anterior, una coronaria derecha. Y les repito que la principal arteria coronaria del cuerpo es la descendente anterior. La principal, porque tiene septales, porque tiene diagonales, llega toda la cara anterior hasta el ápice. 70% es es el punto de quiebre, a excepción del tronco de la coronaria izquierda. El tronco de la coronaria izquierda, como les dije, es el origen de la descendente anterior y la circunfleja. Cuando ese tronco tiene lesión mayor de un 50%, es severa. Pero todas las ramas, cualquiera que sea, tiene mayor a 70, es severa. Si una rama tiene 50, una circunfleja, una descendente anterior, lo catalogamos de moderada, pero en el tronco sí es severa. Entonces, fijen ese concepto. Severa, tronco, 50. Cualquiera de las ramas, 70. Muy bien, avanzamos. La otra guía, no, ya se actualizó esta guía. La guía europea ya fue actualizada, esta fue la anterior. Tratamiento de la enfermedad coronaria. Hacemos toda la historia clínica, factor de riesgo, estudios no invasivos, el principal estudio invasivo, el gold estándar es el estudio de las coronarias por cateterismo cardíaco. Tenemos el diagnóstico. Lesión, el tronco de 70%. Lesión de la descendente anterior, 80%. Hay que ver una estrategia de revascularización. Entonces hay dos estrategias de revascularización. ¿Por qué dejé la guía esa mostrada? Porque en esa guía sale este gráfico. Las dos estrategias de revascularización. Y el intervencionismo coronario percutáneo y la cirugía. El intervencionismo es colocar un stent, dilatar la coronaria y colocarle un stent, superamos la obstrucción. Y la cirugía, cuando no podemos hacer eso. Y ahí están a favor y en contra, lo leen. Esto rápido lo voy a pasar porque se recomienda en los síndromes coronarios agudos, el principal abordaje es el intervencionismo, porque no nos da tiempo de operar a un paciente. Cuando está la coronaria obstruida, riesgo inminente de infarto, hacemos el cateterismo y encontramos la arteria que es responsable de esa zona de isquemia, lo dilatamos, le ponemos un stent. Ese es el manejo. Y si ven cuando revisen los gráficos, todo lo que es verde es a favor del mismo. Pero si no podemos, por lesiones muy severas, muy calcificadas, multivaso, pasa cirugía. Que actualmente ya operamos pocos pacientes en shock cardiogénico. Antes era más, ahora no, porque el intervencionismo hace que esas arterias ocluidas las abran por intervencionismo.
poco, ya vemos, como les conté, ese viejito de 83 años en tripote, muy poco, pero raro, ¿no? Una vez cada dos, al mes, dos, tres veces, ¿no? Vamos rápido. Tiempo. Hay que correr para evitar el infarto. Lo leen eso ustedes. Esto es igual. Allá. Mientras que la fase crónica, el paciente que lo vemos tranquilo, que te duele, que le duele cuando hace un esfuerzo, calma con reposo, ese es la isquemia crónica, que también tiene que hacerse una estrategia de revascularización, abrir esas coronarias ocluidas. Entonces, cuando es crónico el paciente, está a favor de la revascularización quirúrgica. Y cuando es agudo, a favor del intervencionismo. Este es para hablar de la revascularización percutánea, un gráfico simple, una obstrucción, mete un catéter, infla y deja un stent. Lo hace un hemodinamista de experiencia en 20 minutos. 15 minutos se hizo poner stent. El paciente se libera. Ese músculo en riesgo, esa inestabilidad hemodinámica se supera. Mientras que la cirugía pues demora abrirle el pecho, meterle en bomba, sacar injertos, demora. No es lo mismo. Pequeñas fotos. Una oclusión severa en la corona derecha, meten la guía y lo abre. Una oclusión severa de la circunfleja, meten la guía y lo abre. Se revasculariza, meten la guía, inflan el balón, colocan stent. Mientras que la cirugía, pues vamos a casos de mayor en casos crónicos. Un poquito de historia. En Rusia, en el 64, Kolesov puso la primera mamaria a la descendente anterior sin bomba. Y en Cleveland, Favaloro, un argentino, hizo el primer bypass coronario de una vena safena en la coronaria derecha. En Favaloro regresó a Argentina y se mató. Hay una universidad que se llama, se volvió medio loco Favaloro. Hay una universidad de Favaloro donde hacen el mayor número de trasplantes de pulmón por institución, que estuve ahí. Fuimos porque queremos hacer el trasplante cardiopulmonar algún día. Estuve en Argentina viendo trasplantes de pulmón. No conocía a Favaloro, sino a su sobrino, que es muy parecido. Ya. Cuando hacemos cirugía cardíaca, hay dos injertos para utilizar. Son los injertos arteriales y los injertos venosos. Las arterias generalmente son dos. Aquí hay un gráfico. Este, de la revista española. Los injertos arteriales son dos. De mayor uso, porque en los libros te pueden leer esplénica, la gastroepiploide, que no son generalmente usados. Pero en la práctica diaria es la arteria mamaria o torácica interna y la arteria radial. Son las dos arterias que se utilizan para revascularización de miocardio. Y el injerto venoso a utilizar, el único injerto venoso, es la vena safena interna. No hay otro injerto venoso, no hay. Que la vena parva, la safena parva, que bicefálica, no sirve. La única vena que sirve para la revascularización de miocardio es la vena safena interna o safena mayor. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de estos? La vena safena, su ventaja es fácilmente extraíble porque está debajo por el muslo en la cara interna. Su ventaja, rápida extracción. Cuando estamos en cuadros agudos, ponemos puro injerto venoso. Paciente inestable, en shock, la ventaja. Pero la desventaja, que como es un injerto venoso, a los años se ocluye, su patencia es baja. Y si ponemos un injerto venoso, un paciente que tiene enfermedad coronaria y tiene 40 años, a los 50, 55, puede estar ya ocluido ese injerto. Y los otros injertos a utilizar son los injertos arteriales, que les dije, nuevamente les digo, las mamarias o torácica interna, y dos, derecha e izquierda, y las arterias radiales. Ventajas y desventajas. La principal ventaja es su patencia larga.
He visto pacientes, y lo describe la literatura, con injertos de mamaria permeables en 30 años. Operaron en el año 70, 80, 2010, 2020, 100 patentes. Las arterias radiales, al igual, su patencia es larga. La dificultad de su extracción es más compleja, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad coronaria, ¿cuál es el mejor injerto a utilizar? La arteria mamaria. Es mejor que la radial. ¿Y cuál es el principal vaso coronario que les he dicho? La descendente anterior. Entonces, el puente mamario a descendente anterior es un estándar que tiene que ser utilizado en toda cirugía cardíaca coronaria. Eso hasta nos marca el tipo, la calidad de cirugía que estamos haciendo. Pues es importante la mamaria, la DA. La radial pasa por los paquetes musculares del antebrazo. Es un gráfico. Bla, 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 rápido pasar. Cirugía con circulación extracorpórea, las coronarias, para parar el corazón. El gráfico de nuestro servicio. ¿Cómo hacemos el injerto? El injerto en el lado, el color claro es el receptor, el que está oscuro es el dador. La apertura y se cose, es una sutura. El vaso que tiene 1,5 milímetros, el promedio 2 milímetros, pues utilizamos lupas y todo, ¿no? Lupas de aumento 3.5. Estabilizadores para cirugía con corazón latiendo. Se estabilizan. Múltiples cirugías con corazón latiendo hemos hecho. Mi tesis de especialista fue de hacer la cirugía sin bombas, con corazón latiendo. Podemos poner coronarias anastomosal con corazón latiendo. Puentes diversos, canulaciones, entra en bomba, la máquina de circulación extracorpórea. Gráficos de acá, de nosotros. Marcamos la vena safena, marcamos la arteria radial estirando el antebrazo, el paciente en anestesia general, total. Marcamos la radial, se apertura el muslo donde está el trayecto de la vena safena. El cirujano está ahí sacando la mamaria, el que está sentado, el otro está sacando las venas. Por eso la cirugía cardíaca es compleja, de varios, no podemos hacer una cirugía solo, ¿no? Ahí está una vena, safena, yo creo que lo cargo. Así yo soy. Estoy jalando la vena, mostrando para la foto un conducto, un hemoconducto largo que nos sirve para 2, 3 puentes. Estamos sacando la mamaria, que es retroesternal, primera rama descendente de la subclavia. Clips. Ahí está, levantando donde está la mamaria. El brazo para sacar la radial. Y secando, sacaron la arteria radial. ¿Por qué? Porque las arterias duran más que una vena. Cerramos el brazo, pecho abierto, corazón visible. Ahí estoy, y estaba operando, estoy haciendo la anastomosis. Igualito que el gráfico. Se abre y se pone los puntos circulares. Anastomosamos al vaso coronario y ya está, la mamaria a la descendente anterior. Y ahí se ve más abajo la aorta, 2 puentes más, pusimos 3 puentes. Un concepto que no está escrito acá, que lo voy a escribir para el próximo grupo. La revascularización coronaria tiene que ser completa. Todo vaso enfermo que tiene más de 1.5 de diámetro y estenosis proximales más del 70% tiene que ser revascularizado. A veces ponemos 5 puentes, 6 puentes, lo máximo que yo he puesto es 6. A veces pones 1, ¿no? Y el otro concepto que debemos usar más arteria, vida, el pronóstico de vida cada día es mayor.
Bueno, chicos, es esto, lo he hecho rápido porque podemos seguir hablando y hablando. Así que estudien de acá 2 preguntas por 2 de coronaria y 2 de válvulas. ¿Alguna pregunta?